Hola, bienvenido. Si algunas veces te has sorprendido mirando a tu niño o a tu niña haciendo las croquetas en el supermercado, mordiendo a otro niño y te has preguntado, ¿quién es mi hijo? Quédate que hoy vamos a hablar de eso. Yo soy Alessandra, soy pedagoga, soy educadora de disciplina positiva para familias y sobre todo soy mamá de una niña de 5 años. Y muchas veces en los talleres de disciplina positiva que facilito sale ese tema con los papás. De alguna manera el dualismo que hay entre las expectativas que tenemos sobre nuestros hijos y luego la realidad que nos encontramos. Yo suelo llamar al niño de nuestras expectativas el niño de la ecografía. No sé si recuerdas de ese momento en el que estabas embarazada y ibas al control a hacerte una ecografía y veías esa cosita que no sabías lo que estabas viendo. Realmente yo creo que la mayoría no vemos casi nada, sobre todo si somos primerizas, pero no te importaba. No te importaba si esa pelotita tenía como un cuerno así, que realmente era su brazo. No te importaba, veías tu hijo ahí dentro, sentías su corazón latir, te decían que estaba bien y eso era lo único que te importaba. En ese momento no te importaba que te estaba dando golpes por la noche cuando se movía, no te importaba el reflujo ni los ardores, le veías y te imaginabas a tu hijo al día de mañana, a cómo sería tu hijo y por supuesto a cómo serías tú como madre o como padre. Entonces nos suele pasar que en esos momentos nos construyamos unos ideales, unos modelos de perfección con respecto a nuestra familia, a nuestros hijos y a cómo queremos que sean. Luego ellos nacen, al principio cuando son bebés estamos más concentrados en el cuidado, entonces estamos más preocupados de cuándo les saldrá el primer diente, si andará, las irritaciones del pañal, todas esas cosas prácticas con respecto al cuidado. Y de repente nuestro niño ya no es un bebé y ya tiene 2 añitos o por ahí y empezamos a ver conductas suyas o cosas que no nos esperábamos, que en nuestra peli de las expectativas no habíamos contemplado y que están ahí enfrente de nosotros desafiándonos y haciéndonos pensar, pero así no era como yo lo había programado, así no era como yo lo había previsto, ese momento no estaba en mis planes. Y de eso vamos a hablar hoy. Te voy a dar unas claves para que pues podamos pasar de ese niño de las expectativas a ese niño real, que es el que tenemos, uno o más, pero vamos a hablar de cada uno de ellos. Aunque tengas 3 hijos, es importante que hablemos hoy de las expectativas y de la realidad que tenemos con respecto a cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, el primer consejo, la primera clave es la aceptación. Aceptar a nuestro hijo tal y como es. Sé que es muy difícil no caer en la trampa de la comparación. De hecho, también cuando eran bebé lo hacíamos. De hecho, en el parque estábamos ahí entre madres y solo se escuchaba, pero el tuyo cuando ha dicho mamá la primera vez, porque el mío ya tiene 9 meses y 2 semanas y he leído que a partir de los 8 meses dicen la primera palabra y el mío no lo está diciendo. Y con miedo, sí, pero tu hijo ya tiene 2 dientes, pero ¿cuántos meses tienes? Porque el mío tiene esos meses y solo no le sale ni uno, etc, etc. Entonces, el tema de la comparación es propio de la naturaleza humana. Es muy difícil estar vacunados y estar fuertes y tender a no compararnos con los demás. Y cuando tenemos nuestra cosa más preciada, nuestro regalo, que es nuestro hijo, es más fácil aún caer en esa trampa. Entonces te invito a reflexionar sobre eso y a intentar practicar la aceptación de la persona que tienes enfrente. Nuestro hijo, nuestro niño, aunque sea nuestro, aunque sea un niño pequeño, es una persona y tal y como es deberíamos aceptarla. Probablemente no será el niño que nos habíamos esperado. Eso nos pasa con muchísimas más cosas. Nos creamos unas expectativas demasiado grandes que luego comparadas con la realidad muchas veces nos procuran frustraciones. Entonces no será el niño que nos hemos imaginado, igual no será como éramos nosotros de pequeños,
que nos encantaría. Muchas veces buscamos los parecidos en nuestros hijos y nos encantaría que las mejores calidades que teníamos nosotros de pequeño las tuvieran ellos, y las que no teníamos pero tenía nuestra pareja también queremos que la tiene, y la que no teníamos ninguno de los dos, él la tendría que tener. Es un cargo excesivo de expectativas para cualquier persona y cualquier ser humano. Entonces empezamos por eso, empezamos por la aceptación. Igual nuestro tercer hijo no será ni parecido al primero ni parecido al segundo, pero vamos a pensar que así es, es tímido, es cabezón, es introvertido, es exuberante, es intenso, es como es. El practicar nosotros la aceptación de nuestros hijos le va a dar una herramienta fundamental a lo largo de su vida de adulto. Pensemos en lo difícil que es y en la ayuda que necesitamos a veces nosotros mismos como adultos a la hora de aceptarnos tal y como somos, con nuestros defectos físicos o de nuestro carácter o de nuestra personalidad, y el trabajo que a veces nos implica llegar a esta aceptación. Si nosotros desde pequeños le plantamos la semilla que nosotros, que somos las personas, las únicas personas a las que ellos le quieren gustar, nosotros somos el centro de su mundo, y el reflejo que le damos, la imagen que le transmitimos a ellos, vale más que lo que ellos mismos sienten. Si nosotros le transmitimos desde pequeño que le aceptamos tal y como son y que deberían hacer lo mismo, el día de mañana serán personas seguras de sí mismos, que se conocerán, que serán conscientes de sus puntos fuertes y de sus puntos débiles, pero aceptarán todo el conjunto que contribuye a crear que seamos únicos, ¿de acuerdo? Entonces intentemos valorar las diferencias, respetar la identidad de cada uno de los niños, valorar las diferencias y celebrarlas, porque realmente los que nos hace únicos es los que nos difiere de los demás. En muchas cosas podemos ser parecidos o iguales en algunos aspectos puntuales, pero donde sale nuestra originalidad y la personalidad que tenemos distinta a los demás en nuestra diferencia y en nuestro ser únicos, ¿de acuerdo? Entonces os invito a hacer ese trabajo, que también es bueno para los niños, aceptarles, y también para nosotros, porque en muchos casos los que nos provoca frustración y preocupación en ver algo en nuestros hijos que no nos gusta, realmente es la imagen que ellos nos dan de nuestro rol de padres. Por ejemplo, si yo veo que mi hijo se porta mal, enseguida no es tanto porque él se porte mal y no debería, también porque la gente y nuestros familiares pueden pensar que si él se porta mal es que yo como padre lo estoy haciendo mal y yo me estoy equivocando. Entonces no se cuestiona solo la conducta del niño, sino también en la educación que yo le estoy dando. Entonces aceptar cómo son nuestros hijos tal y como son también nos alivia un poquito de este miedo que tengamos a las críticas. Cada uno es como es. Nuestros hijos no son la proyección de nosotros. Nosotros estamos aquí para educarlos y ahora hablaremos de eso. Pero siempre partimos de la aceptación y intentar no caer en la comparación, ¿de acuerdo? La aceptación, como sabemos, va de la mano de la empatía. La empatía es reconocer la identidad de cada uno, aunque no coincidamos con ello, respetarlo y aceptar que es así, ¿de acuerdo? Y la empatía va a ser una herramienta poderosa que nos va a sacar de mil situaciones complicadas con nuestros hijos, en los conflictos, en las luchas de poderes, en las rabietas. De todo eso hablaremos detenidamente, pero os adelanto que la empatía es como el primer paso de la mayoría de las intervenciones educativas en disciplina positiva, en un enfoque educativo que está focalizado en educar desde el respeto, educar con firmeza y cariño, ¿de acuerdo? Entonces otra cosa más que podría ayudarnos es de alguna manera el intentar siempre respetar a nuestros hijos como personas. Esto parece claro, parece algo del que ni siquiera tendríamos que pararnos a hablar. De hecho, un fundador de la disciplina positiva clásica, que es Adolf Adler, en su momento, en 1920, formuló ese concepto. Cada ser humano tiene derecho a ser tratado con el mismo respeto y con la misma dignidad, sin importar la edad que tiene.
En aquel entonces eso fue una bomba en el ámbito educativo, porque claro, en 1920 en Europa, él era austríaco, en Europa el modelo educativo era un modelo totalmente autoritario, basado en el castigo, basado en las puniciones corporales, tanto en la familia como en la clase. Así que claro, que él dijese eso era como, ¿what? Ahora han pasado 100 años y está claro que a nivel teórico, si yo os digo que cada ser humano tiene que ser tratado con el mismo respeto y la misma dignidad, sin importar la que tiene, lo tenemos como asimilado. Pues claro, claro que es así, ¿cómo no va a ser así? Sin importar la edad que tiene, ni el sexo, ni el orientamiento religioso, y etc, etc. Pero os voy a hacer unos ejemplos para que entendamos que aunque la teoría la tengamos muy clara, muchas veces en las prácticas, en el día a día, esto se nos olvida un poco. Por ejemplo, os pregunto si a vuestros compañeros de trabajo le cogéis de la manga para llevarlos al ascensor, por ejemplo, si tenéis que subir a una reunión, si le quitáis el boli de la mano, o si, por ejemplo, le cerráis el ordenador, si mientras le estáis hablando os parece que nos hagan caso, y le cerráis el ordenador para que os atiendan. O si con vuestros vecinos de vuestra finca soléis etiquetarlos, levantarle la voz, cogerlos, moverlos, porque están enfrente del portal y tenéis que pasar. Estoy segura que no, vamos, creo que por el 99,9% de los casos no. Sin embargo, sí que esto lo hacemos a diario con nuestros hijos. Ahora, cuando hago ese ejemplo en los talleres que facilito, los padres muchas veces me contestan, claro, es que a mí de mi compañero de trabajo y de mi vecino de casa no me importa nada, pero de mi hijo sí, estoy ahí para educarle. Y yo en ese momento le recuerdo que hay alternativas educativas, que para eso sirve y para eso es tan valiosa la disciplina positiva, porque nos enseña herramientas y estrategias para que podamos lograr educar a nuestros hijos, dejando atrás herramientas obsoletas que igual hace 100 años servían o no servían, pero simplemente por falta de conocimientos no habían otras alternativas, y ahora hoy en día sí que hay. Entonces os invito a veros un poquito desde fuera y a pensar en algunos conflictos y en cómo nos dirigimos a nuestros hijos, en el tono. Muchas veces las palabras intentamos guardar un poquito las formas, pero el tono nos traiciona, y otras veces nos traiciona todo. El tono, la forma, el tipo de cosas que le decimos y que no diríamos a nadie más. Y es muy paradójico que la digamos justamente a los seres que más queremos. Recordemos que lo que mueve el ser humano y a nuestros hijos también es la motivación, y que cuando nosotros, que somos su ejemplo, que somos su norte, su estrella polar, es que esos somos de nuestros hijos, nuestra estrella polar, cuando nosotros de nuestra boca o con nuestra actitud o con nuestra mirada desvaluamos a los niños, les ponemos en una crisis que nosotros mismos de la que nosotros mismos no entendemos la portada y la magnitud que tiene. Ellos mismos se ponen en discusión los recursos que tienen, le baja el autoestima y se sienten equivocados, ¿de acuerdo? Se sienten inadecuados. Os dejo por aquí una frase que me gusta mucho, que habla justamente de eso, del hecho que el niño es un niño, no es un adulto inacabado o imperfecto, ¿de acuerdo? Entonces, sobre eso, sobre cómo practicar el respeto hacia los niños, os invito a reflexionar. Ahora, dicho eso, no significa que aceptar nuestros hijos y respetarlos significa que, bueno, que ellos hagan un poquito lo que quieren, porque de hecho lo tengo que aceptar como es, entonces tengo que aceptar que se porte mal, que pegue, que tire los juguetes y no los recoja, que se plante todo el día enfrente de la tele. No, no. Los niños necesitan límites, lo necesitan como necesitan ir al parque, como necesitan que le cambiemos el pañal. Los límites son súper importantes para ellos. Lo que pasa es que hay una etapa en la que experimentan hasta dónde pueden llegar. Es una lucha familiar entre los roles dentro de la familia, perfectamente normal. No nos olvidemos que nosotros somos los adultos, somos los que hemos decidido ser padres de esos niños, y para eso estamos. Entonces, para siempre poner unos límites. Ahora, unos límites que sean razonables, que sean hechos, y entendemos que los respeten esos límites
practicando nosotros también el respeto, ¿de acuerdo? Ya hablaremos en otra ocasión del poder del ejemplo, que es absolutamente poderoso, el ejemplo y lo que le maquina dentro de sus cerebritos el ejemplo de sus padres. Entonces, simplemente aceptarles y respetarles no significa hacer lo que ellos quieran o que dejar que ellos hagan lo que quieren, porque le faltan herramientas. Le faltan herramientas por ser pequeños, por falta de experiencia, por acabar de llegar a ese mundo. Entonces, lo que más nos vamos a centrar es en establecer estos límites y en buscar nuestro estilo educativo. O sea, en buscar una manera en la que nuestros hijos respeten los límites que le estamos dando, en las que nos sentamos cómodos, nos sentamos bien. Si practicamos algo con respecto a la educación de nuestros hijos, que aunque nos haga ganar la partida, o sea, que logremos que hace lo que le estamos pidiendo, nos hace sentir mal o no conformes o incómodos con nosotros mismos, significa que ese no es el camino. El camino que deberíamos perseguir es un camino en el que lo que yo le estoy diciendo a mi hija, las conductas que yo estoy teniendo, las razones que le estoy dando y la manera en la que estoy invitando a respetar los límites que yo he establecido, me hacen sentir bien, me hacen sentir que la estoy ayudando, que la estoy encaminando en su vida, que le estoy dando opciones y herramientas para que ella construya su propia forma de ser, que yo siempre aceptaré y respetaré, pero que me siento cómoda con lo que estoy haciendo. Yo os invito a pensar si alguna vez castigáis o habéis castigado a vuestros hijos, si os paráis a pensar sin admitirlo con nadie, pero simplemente si os paráis a pensar a cómo os habéis sentido, si no os habéis sentido conformes, si no os habéis sentido bien, si habéis pensado ojalá hubiera otra manera de que haga eso sin tener que recurrir a eso, os digo que sí, os digo que bienvenidos, que quedaros en este canal porque vamos a ver que hay un montón de alternativas que son eficaces, efectivas y que nos hacen sentir bien y que hacen que los niños se sientan bien y no se sientan cuestionados, imperfectos, inadecuados, equivocados, y que nosotros no nos sentamos una basura de papá o no les culpabilizamos a ellos por portarnos nosotros así, como yo no te quiero castigar, yo no quiero ponerme así, pero tú con tu conducta me estás empujando. No, no, los adultos somos nosotros los que dirigimos ese juego, que establecemos los límites y que buscamos un estilo educativo para que esos límites se respeten de una manera en la que sentamos bien y conformes. ¿De acuerdo? Y os prometo que eso iremos viéndolo en el detalle, en todos los desafíos que se nos ocurran. Por eso os invito también, si queréis, dejar en los comentarios algún tema en concreto que os llame la atención o que queréis que yo trate, yo lo voy a tratar. Y en el mientras iré, por eso, cogiendo temas de lo que nos pasa en los talleres de papás que facilito, ¿de acuerdo? Y lo último, el último consejo que os voy a dar tiene que ver con el agradecimiento. El agradecimiento tiene que ver con ese niño de la ecografía del que hablábamos al principio, o con el bebé recién nacido que teníamos, cuando todo lo demás no es que no nos importase, pero pasaba en segundo plan. Los reflujos, los ardores, cuando estaba en la barriga, o los dolores del parto, cuando notábamos el dolor, pero lo único que importaba era que salga sano, que salga bien, que no se le caiga de las manos a la matrona. Y cuando era pequeño igual, las noches malas, las fiebres, las vacunas, pero todo era que estuviese bien. Y es esa sensación que experimentamos, aunque los niños sean mayores, aunque hayamos tenido más de un hijo, que ya somos padres vacunados de alguna manera, la sensación tan fea que sentimos por dentro cuando nuestro hijo se encuentra mal, cuando se enferma o está malito, de querer sustituirnos a él, de no poder soportar, no poder aliviarle en esos momentos. Y os invito a pensar en eso. Por la noche, cuando acostáis a vuestros hijos, aunque haya sido un día de delirio, de locura, aunque estéis tan cansados que no podéis ni lavar los dientes por la pereza que os da, aunque estéis tan nerviosos y tan enfadados que os daríais 4 vueltas de la finca por todos los conflictos que habéis tenido ese día con vuestro hijo,
os invito a pensar qué ha sido hoy, qué ha sido un mal día, puede ser una mala racha, una mala temporada, para eso estamos, para intentar salir de ella, pero agradecer que en esa habitación está nuestro hijo, que igual hoy ha tirado todos los juguetes abajo porque puede andar, porque está sano, porque su corazón late, porque no para de respirar y porque está bien y porque tenemos unos niños sanos que están con nosotros y que por mucho que nos desquicien, para eso los hemos tenido, para aprovecharlos. De eso se trata en disciplina positiva, el de gozar y de disfrutar del viaje. Se harán mayores súper rápido y lo importante no es solo cómo podemos lidiar con todos los conflictos y las preocupaciones que nos traigan, sino de aprovechar del viaje y luego recordar con nostalgia estos años y estos momentos, los feos también. Así que nada, eso es todo para el día de hoy. Os espero en el próximo vídeo. Hablaremos de un tema que nos interesa mucho. Y nada, muchísimas gracias por verme y hasta pronto.